Es una persona que hoy se recibe de psicopedagoga, hoy va a tener su título de psicopedagoga. Pero tiene una cuestión muy particular, una condición muy particular, ella y su hermana. Porque ambas se reciben como profesionales y son personas no videntes. Son personas que pese a esa discapacidad la han batallado como cualquier otra persona y han batallado el doble porque al no contar con uno de esos sentidos tuvieron que tener el apoyo enorme por parte de sus seres queridos para poder superar esa condición y poder llegar a ese objetivo. Liz, muy pero muy buenas tardes. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola Freddy, hola Martín, Hola, buenas Liz, tardes a la audiencia también. Gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Liz, comentanos un poquito cómo fueron todos estos años, cómo hiciste para estudiar, qué te llevó a estudiar psicopedagogía. Bueno, la verdad la carrera en sí yo ya tenía en mente desde que estaba en el colegio, ¿verdad? Yo ya sabía que quería estudiar algo que le ayude a las personas con las dificultades de aprendizaje, porque yo veía en el colegio, yo siempre entré en un colegio regular, en un colegio oficial desde el preescolar. ¿Ah, sí? Entonces conviví siempre con personas sin discapacidad y veía que muchos tenían dificultades para aprender ciertas materias en especial, ¿verdad? Que si yo, matemática, castellano, les costaba escribir, les costaba leer, y yo decía, ¿qué será o qué profesional es el que hace que estas personas puedan superar esas dificultades? Investigando encontré que era la psicopedagogía. Entonces empecé a investigar en qué universidad estudiar acá y llegué a la Universidad Iberoamericana. Y decime, ¿y cómo fue el proceso todo este tiempo? ¿Cómo hicieron en la pandemia para estudiar así como todo el mundo vía web? La verdad que, bueno, a mí me tocó mitad pandemia, mitad presencial, ¿verdad? Porque yo inicié en el 2018 la carrera, 2 años presencial, ahí también era el desafío, yo me iba sola a la facultad, salía del trabajo y me iba a la facultad de noche. Después a la salida mi mamá salía de su trabajo y se iba a buscarme, o sea, esa era la rutina de nosotros. Y era todo un desafío, aparte del desafío de todo lo que era el tema de los ajustes en las materias, ¿verdad? La accesibilidad de los materiales, los docentes que, bueno, algunos entendían y sabían cómo ayudar, otros no, pero bueno, en esas cuestiones entre idas y vueltas, también los compañeros fueron súper fundamentales para que yo pueda hacer las tareas. Y la otra mitad virtual, que esa digamos que me fue un poquito más fácil en el sentido de que, bueno, nosotros usamos lectores de pantallas en la computadora, serían tipo lectores que van verbalizando todo lo que hacemos, y ahí la dificultad más grande eran los materiales, nomás verán los archivos que yo no podía leer, pero bueno, otra vez mis compañeros y mi familia buscaban la manera de dictarme, de leerme, de hacerme llamadas, audios para que yo pueda saber el contenido. Liz, decime una cosa, yo normalmente aprendo por repetición, leo una vez, leo así, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo haces? ¿Escuchás, reescuchás un audio, una explicación? ¿Cómo es tu proceso en tu caso? La verdad que, bueno, en mi caso particular yo uso el braille, entonces hay veces que hay contenidos que necesito copiar al braille, leer del braille y ahí me aprendo más rápido. También obviamente escuchando audios o escuchando a través del lector de pantallas. Son las metodologías, pero a mí me gusta mucho aprender a través del braille porque es como que internalizo más la información porque voy palpando, y eso es como que también, como ustedes tienen esa memoria gráfica al ver, o fotográfica como dicen, ¿verdad? Al ver algo, a mí me pasa eso con el tacto, es como que parece que me acuerdo de las cosas y parece que estoy leyendo con las manos el braille. Entonces esa es mi manera de aprender. Y justamente sobre eso te quería preguntar, o sea, ¿y en la escuela cómo fue? ¿En la escuela y el colegio? ¿Cómo vos iniciaste en el braille? Porque te fuiste a una escuela regular. Sí. ¿Verdad? Y sí. Muchas veces, lastimosamente, las escuelas no están preparadas para ser inclusivas, ¿verdad? ¿Y vos cómo hacías en la escuela, Liz? Bueno, realmente yo empecé la escuela, el preescolar, porque mi hermano, yo tengo un hermano menor, él ya entraba al preescolar y yo no, somos un año, nos llevamos. Él ya estaba y yo no, y la profe de preescolar veía que yo me iba detrás de mi mamá a llevarle a mi hermano y yo no estaba escolarizada. Y esa profe fue la que le dijo a mi mamá, traele, yo le recibo en esa escuela regular, yo le recibo y vamos a ver cómo ella puede hacer para aprender el braille. Entonces ella, la profe, buscó toda la información y nos derivó al Centro de Recursos Santa Lucía, que antes era la Escuela Santa Lucía, y ahí aprendimos, o sea, yo aprendí el
el braille. Me iba de mañana en esa escuela para aprender el braille y de tarde en mi escuela regular. O sea, era, digamos que doble escolaridad, por una parte para la parte de apoyo y la otra parte era toda la clase oficial, normal, entre comillas, como cualquier otro alumno, ¿verdad? Entonces, eso fue mi proceso fue así. Yo todo el colegio, hasta el segundo año de la media me manejé en braille. Tenía profesores que me dejaban que yo les lea nomás mis respuestas de contenidos. A veces me tenía que yo poner a transcribir, o sea, pasar de lo que es el braille, que son puntitos, sí, a letra, ¿verdad? Mi hermana, la mayor, me ayudaba con eso. Era un doble esfuerzo, ¿verdad? Porque yo a veces no podía copiar en la clase porque el material era una fotocopia, entonces yo tenía que llevar a mi casa, pasar al braille, del braille otra vez al texto normal. Entonces, el proceso y el tiempo que teníamos que invertir era mucho, pero realmente si pude aprender, en parte le debemos mucho a esa profe que investigó por nosotros y nos derivó a Santa Lucía. Y en base a eso, ¿vos qué dices? Que al sistema educativo en sí, bueno, le faltan luego muchas reformas, pero bueno, en cuanto a lo que es la inclusión de personas con discapacidad, falta muchísima formación a los docentes y también mucha formación al estudiantado, ¿verdad? Esa sensibilización de que en alguna institución puede llegar una persona con discapacidad, ya sea intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad auditiva, ¿verdad? Y los ajustes se tienen que conocer. Entonces, eso es lo que tiene que existir, ¿verdad? Una mayor formación, una mayor inversión también en materiales pedagógicos que puedan usar estas personas con discapacidad, ¿verdad? Es importante también que estén sensibilizados en el sentido de esa actitud predispuesta, porque a veces pasa mucho de que te vas a una escuela, a una universidad, a un colegio y te dicen, no, yo no te puedo recibir porque yo no sé, nunca tuve un alumno con discapacidad, y eso es un choque enorme para la familia. O sea, que vos te vayas, tengas ganas de estudiar y te digan, no te puedo recibir porque vos... ¿Te pasó eso? Sí. Y me pasó de grande. ¿En serio? ¿En el colegio? Eso fue lo que más a mí me sorprendió. Yo nunca recibí un no en ningún lugar educativo y de grande sí. ¿En el colegio o en la universidad? En la universidad. ¿En serio? ¿En una universidad? En la universidad. Y fue así, bueno, igual yo ya estaba preparada porque ya escuchaba de otros comentarios, pero a mí nunca me tocó. Y yo decía, ¿será que eso pasa, verdad? ¿Será picó que te dicen que no? O sea, y encima vos apuntando a una carrera que es como psicopedagogía. Eso fue lo que más me extrañó a mí cuando yo me fui, ¿verdad? Era así como que no, nosotros no tenemos. Bueno, pero igual después hablando y yo moviendo y siendo cara dura, logré que me inscriban. Pero lo que digo nomás es que no porque no conocemos de la discapacidad o de cómo tratar a las personas con discapacidad tenemos que negarnos. Yo creo que es importante abrirnos a eso y tratar de aprender de cómo podemos trabajar con las personas con discapacidad y preguntarles a las propias personas con discapacidad cómo yo puedo hacer para ayudarte. O sea, yo siendo docente tengo que ser capaz de poder preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué materiales? O buscar ayuda profesional de un experto profesional que te oriente, ¿verdad? A veces eso muchos profes lo hacen, pero bueno, el ministerio debería de proveer de esas ayudas técnicas también. Jessica, Liz, tu hermana Jessica, ella se recibe de... Profesora en educación escolar básica. Ajá. Ahora, ¿y por qué ambas eligieron el tema de la educación? Porque lo tuyo también está relacionado, sí, muy relacionado a la educación. Y lo mío está muy relacionado a la educación por las dificultades que yo misma atravesé durante toda mi etapa escolar, colegio. Entonces, yo veía que mi aporte para la educación inclusiva en particular iba a ser muy interesante y también para la parte de inclusión laboral, porque bueno, la psicopedagogía también abarca la parte de aprendizajes en entornos laborales. Y Jessica, a ella le gusta mucho también enseñar, solo que a ella le gustan más los niños, ¿verdad? Los niños hasta la entrada a la adolescencia, más o menos 11, 12 años, entonces ella es muy de trabajar con ellos, ayudarles, enseñarles, jugar con ellos, entonces creo que eso, por su lado fue eso lo que le llevó a elegir la carrera. ¿Ustedes entraban ambas en la misma institución educativa o entraban en escuelas diferentes? ¿Cómo era? No, ambas entramos desde chiquititas en la misma escuela. Nos llevamos 2 años. Ella entró también en la misma escuela en la que yo fui, en la parte de educación escolar básica. Se fue al colegio al que yo fui, que estuvimos en el colegio Stella Maris. Y ella fue de la promoción 2017, yo de la promoción, yo del 2017 y ella del 19. Solo que su carrera dura 3 años. Ella inició en el 2020 y terminó en el 2022. Mi carrera duró 5 años con tesis y al iniciar en el 2018 igualitas terminamos en el 2022. Ella solo que ella duró 3 años nomás, entonces ahí es como que alcanzamos justita y nos recibimos juntas.
Yo en particular tuve demasiada gente empática a mi alrededor, ¿verdad? Mis compañeros desde chiquititos, o sea, yo tenía compañeritos que veían que yo no pintaba, porque obviamente no podía pintar los dibujitos que daba la profe, y ellos me decían, no, trae acá, yo te voy a pintar para que vos termines tu tarea, ¿verdad? Trae, yo te voy a cortar tu famoso, antes en las revistas vos tenías que cortar tal color, yo te voy a cortar y te voy a poner la plasticola y te voy a mostrar dónde pegar. O sea, eran muy empáticos los compañeritos, y yo creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? Que los niños ya crezcan sensibilizados y cerca, relacionándose con personas con discapacidad, ayuda a que ellos tengan esa sensibilidad y a que tengan esa empatía. Entonces yo realmente ni en la etapa del colegio ni en la universidad no tuve compañeros que me hicieron bullying ni nada de eso. ¿Y en el entorno laboral? En el entorno laboral tampoco. Yo empecé a trabajar desde los 19 años, ni bien terminé el colegio. Ya pasé por 3 empresas distintas y la verdad que en ningún lugar hasta ahora tampoco. Sí, siempre hay. ¿A qué te dedicas? Ahora mismo yo estoy en la Fundación Saraquí, estoy con todo este tema de inclusión laboral, toda la parte de talleres de sensibilización para el trato a personas con discapacidad, ¿verdad? En empresas y a familiares de personas con discapacidad. Entonces más o menos estoy en mi área, en lo que me gusta. Y anteriormente estuve en otras cosas que no eran relacionadas a mi carrera, ¿verdad? Que fue el área de marketing, área de postventas, digamos que inicié así como cualquier otra persona que empieza desde abajo, claro, en un área laboral. ¿Y en tu vida familiar, en tu entorno, entre tus vecinos, cómo es? ¿Cómo vos te desenvolves, Liz? La verdad que bien. En mi entorno, en la casa, nosotros nos manejamos ahí súper bien. Ya conocemos todos los lugares, claro, la gente nos ayuda. A veces cuesta un poquito más por la parte de, qué sé yo, el famoso, la infraestructura de las calles o los baches o el famoso esas aguas servidas que están por ahí, que bueno, sí o sí necesitamos ayuda, alguien que nos guíe, que nos haga cruzar. Pero siempre hay gente que hace eso, o sea, pero sí es complicado. A ver, Liz, yo me encuentro con una persona no vidente en la calle, ¿verdad? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo me acerco para que no sea ofensivo, para que él no se sienta invadido? Porque la verdad que las personas que yo no he tenido la suerte de poder convivir con una persona no vidente en la escuela, ¿verdad? Muchas de mis generaciones tampoco, porque antes pues era como un gueto. Claro. Habían escuelas específicas para cada cosa. No convivíamos con personas con la condición de ustedes, ¿verdad? Entonces yo, ciudadano, veo una persona, en este caso no vidente, ¿cómo me acerco? ¿Qué te digo? ¿Te ayudo? Vení, vamos, pasá. ¿Qué hago? Bueno, si si uno de ustedes se encuentra con una persona con discapacidad visual, lo primero que tienen que hacer es acercarse y preguntarle a esa persona si necesita ayuda. La persona te va a decir sí o no, porque puede ser que sea una persona ciega que no necesite que se la acompañe a ningún lado. Entonces ahí no hace falta. Ahora, si la persona te dice que sí, quiere ayuda, vos como persona que ve, siempre tenés que ubicarte al lado contrario en la que la persona agarra su bastón. Si yo tengo mi bastón en la mano derecha, vos tendrías que ponerte a mi mano izquierda y dejar que yo te agarre del codo a vos o del hombro, entonces ahí me guías. Esa es, digamos, que la regla básica. Y después ya es todo natural, ¿verdad? Si hay que cruzar, le preguntas si quiere cruzar, si quiere irse a otro lugar, si está solamente esperándole a alguien porque puede pasar, ¿verdad? No necesariamente necesita ayuda.